Hola de nuevo. Comenzaba antes hablándoles de la polémica que ha colocado sobre la mesa el reciente anuncio de la FED de inyectar más liquidez al sistema a través de sus compras de bonos desde ahora y hasta probablemente el final del segundo trimestre de 2011. Ese es el plan, si es que hace falta. Una decisión que esta bolsa llevaba tiempo esperando, pero que cuando se ha producido también ha disparado la polémica. Álvaro, ¿está la FED llamando, por decirlo así, a la inflación a medio y largo plazo? Las expectativas de inflación en el país hoy día están, las de 5 años, están en torno a 1,7%. No hay que olvidarnos que hace un mes y medio atrás estaban cercanas a 1,2%, por lo tanto están generando el efecto deseado, que es un poco llevar las expectativas de inflación hacia el 2% y eventualmente traducir un aumento en el índice general de precios hacia el 2% en el mediano plazo. Por lo tanto, efectivamente, Bernanke, a través de un artículo de prensa hace un par de días atrás, anunció que esa es una de las razones por las que se está llevando a cabo esta inyección de liquidez al sistema financiero. O sea que estamos subiendo la inflación, pero precisamente porque queremos subirla, porque queremos llegar a esa deseable entorno del 2% y porque los temores hasta hace nada eran de deflación. Quiero decir que lo que no tiene mucho sentido es de repente estas polémicas que existen sobre que vamos a tener seguro inflación enseguida, ¿no? Lo que sucede es que en términos generales el aumento es bastante significativo dado el contexto por el cual está atravesando la economía. Y por lo tanto lo que preocupa es que de repente haya una reacción bastante dinámica por parte de la economía y conjuntamente con este exceso de liquidez tengamos un shot over, o sea que nos vayamos al otro extremo y en vez de llegar al 2% tengamos una inflación que se dispara hacia el 3 o 4%. Ya, ¿tú cuáles crees que son las implicaciones más inmediatas que puede tener para esta economía y para otras economías del mundo esta inyección programada de 900.000 millones de dólares en 8 o 9 meses? Lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es un rebalse de liquidez al sistema financiero. Se va a traducir claramente en una depreciación del dólar, lo cual le va a generar competitividad al empleo, le va a generar competitividad a la economía norteamericana. Eso en efecto va a tratar de generar empleo y por ende de alguna manera eso va a afectar de manera positiva a la economía. El segundo efecto hacia Estados Unidos es una reflación por parte de los precios de las acciones, generando un efecto riqueza y también gatillando el consumo. Eso por el lado de Estados Unidos. ¿Y por el lado internacional, fuera de Estados Unidos? En general hay dos efectos fundamentales. Uno es que las monedas se aprecian en relación al dólar y los países emergentes en particular pierden competitividad. Y el segundo también es que hay un carry trade hacia esos países. ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede es que muchos inversionistas obtienen esta liquidez en Estados Unidos a tasas muy bajas, cercanas a 0%, o si es un poco más de largo plazo a 2 o 3%, y la invierten en países como Brasil, que están hoy día con tasas de política monetaria al 10,75, presionando aún más a la baja los tipos de cambio de estos países y generándole, como ya comenté, menor competitividad. Quienes están criticando desde distintos sectores a la FED por lo que ha hecho, yo creo que a veces olvidan que el mandato de la FED, que yo comentaba antes, no es solamente el tema de estar vigilando la inflación, sino también promover empleo. En este país es así, ¿no? Es uno de los pocos bancos centrales a nivel mundial que tiene el doble mandato, que es generar pleno empleo y por el otro lado controlar la inflación. Hay que mencionar que en ambos frentes hoy día va a apoyar esta inyección de liquidez al cumplimiento de esas metas. Vamos a poder reinflar los precios y por otro lado, a través de la generación de empleo y mayor actividad económica, vamos a ver que la tasa de desempleo empieza a ceder. No de forma tan drástica como uno podría esperar en otras recuperaciones, pero no nos debemos olvidar que estamos saliendo de una de las peores crisis en las últimas décadas. Por eso, tú en términos generales, ¿estás de acuerdo con este movimiento de la FED o estás en el lado crítico? Creo que va a tener un impacto positivo en el mediano plazo. Creo que es lo correcto y está mandando una señal positiva a los mercados y a los agentes de que hay un compromiso, no solo político, sino monetario, de que la economía vuelva a un crecimiento más sólido. Bueno, pues es que, como dice Álvaro, lo cierto es que hoy por hoy esta economía necesita ese empuje, con lo cual dices, bueno, a lo mejor dentro de 1 o 2 años vamos a tener un problema de inflación o un poco antes, pero bueno, se supone que para eso está también
el Banco Central, la Federal Reserve, para en ese momento tomar otras medidas. Es decir, ahora mismo parece que es conveniente empujar un poco más ese crecimiento anémico que tenemos aquí en los últimos tiempos. Vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos, no hay inflación de que los sueldos no suben, de que las casas desde luego no suben, pero sí hay inflación de commodities. De eso hablamos cuando volvamos en Desde Wall Street. Sigan con nosotros.